Dios es un ser generoso. Él es un Dios de abundancia y le encanta dar. Claro ejemplo de su amor supremo fue que dio a su Hijo para ser sacrificado voluntariamente en la cruz y luego nos invitó a la plenitud de la vida. Como hijos suyos, estamos llamados a imitarlo. Nuestra generosidad al dar es una demostración del carácter de Dios y una respuesta a lo que ha hecho por nosotros. Pero siendo honestos, el dar generosamente no es algo que sea fácil para muchos de nosotros, especialmente cuando ponemos nuestras necesidades y caprichos por encima de las necesidades de otros o para la expansión del reino de Dios. Pero, ¿cómo es posible que dar generosamente se convierta en una práctica que nos lleva a otorgar una libertad financiera? Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Dios es el creador y el dueño de la tierra y todo lo que hay en ella. Él nos designó para administrar su creación y el dinero es un recurso clave que administramos para el cumplimiento de sus propósitos revelados. Nuestra postura hacia el uso del dinero y el despliegue del dinero guía nuestro corazón y revela dónde hemos depositado nuestra fe y esperanza y sobre todo nuestra confianza. Cuando seguimos a Jesús en el poder del Espíritu, nos acercamos más a Dios. Por lo tanto, nuestra vida financiera se centrará cada vez más en el corazón de Dios. Justicia, amor, evangelización y misericordia. En pocas palabras, nuestro dinero y nuestro corazón están indisolublemente unidos, por lo que el crecimiento espiritual necesariamente implica cambios en las actitudes, perspectivas y hábitos financieros a medida que seguimos a Jesús a lo largo del tiempo. Dios es el dueño de todo, lo que nos hace no dueños, sino administradores del dinero. Como administradores, nuestro trabajo consiste en distribuir el dinero que nos ha dado de acuerdo con sus prioridades y no con nuestros propios deseos. El dar es un asunto espiritual que lo involucra a uno y a Dios. Debemos recurrir a Dios que nos muestre cuándo dar, dónde dar, cuánto dar, y debemos de dar o no, para alguna determinada causa o persona. Pero sobre todo Dios quiere que nuestra actitud al dar sea de alegría y con generosidad. Él, en efecto, quiere que disfrutemos cuando demos, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. A través de toda la Biblia vemos el principio de la siembra y la cosecha. Si damos generosamente, es como estar sembrando semillas que producen la bendición de Dios. De esa manera cosechamos un aumento de parte de Él. Por ponerlo de esta forma, si comprendemos que todo lo que existe le pertenece a Dios y Él nos otorga ser administradores de parte de sus riquezas, podríamos convertirnos en canales de distribución de las riquezas o quedarnos estancados siendo reservorios, acumulando egoístamente lo que Dios nos ha encargado por administrar. Podemos observar en las Escrituras a Dios enseñando a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento en la forma como debían de comportarse con respecto a las bendiciones recibidas. Ellos fueron llamados a ser generosos y dar desinteresadamente, y teniendo la plena seguridad que serán bendecidos por el trabajo que hagan honestamente. Dios promete que cuando lo colocamos a Él primero en todo, incluyendo honrarlo en el fruto de nuestro trabajo, Él suplirá todas nuestras necesidades, ya sea de forma financiera, salud, seguridad y provisión en todo lo que nos haga falta. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Entonces tus granderos se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El dar comienza con Dios, ya que Él es el dueño de todo. No hay nada que exista que no provenga de Dios, así que todo lo que tenemos proviene de Él. Entonces, si podemos dar algo, es porque lo tenemos, y si lo tenemos, es porque vino de Dios. Aún nuestra propia habilidad para prosperar y ser exitosos en lo que queremos hacer. Pero de ser así, ¿podemos entonces darle algo a Dios? En realidad no, ya que todo le pertenece.
pero podemos afirmar esa verdad con nuestra fidelidad y confianza en su provisión al dedicarle una porción de lo que Él nos ha dado. Al dar una porción de lo que tenemos, estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo. Al leer el Antiguo Testamento, encontramos mucho acerca de la práctica de dar a Dios por medio del diezmo. Los cristianos de hoy a menudo piensan que lo que dan a su iglesia local es el diezmo, cuando en realidad es una ofrenda. Lamentablemente, eso es una mala enseñanza en iglesias que ya sea que desconocen la diferencia o por ignorancia de las Escrituras, o por la mala intención de engañar a la congregación con imposiciones legalistas del Antiguo Testamento que no corresponden al estar en el Nuevo Testamento a los cristianos. El diezmo cristiano es un nombre inapropiado porque los cristianos no tienen la obligación de cumplir con el mandamiento de diezmar, que fue exclusivamente dado a los israelitas en el antiguo convenio antes de Cristo, como parte de la ley mosaica. El diezmo era un requisito de la ley en la que todos los israelitas debían dar por lo menos el 10% de todo lo que ganaban y cultivaban primero al tabernáculo y eventualmente cuando se construyó el templo. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena ni siquiera recomienda que los cristianos se sometan a un sistema legalista de diezmos. En primer lugar, porque no tenemos un tabernáculo o templo donde se ofrezcan sacrificios constantes para cubrir los pecados, ya que Cristo fue el Cordero inmolado, el sacrificio final que culminó por completo con la necesidad de un templo donde se ofrezcan sacrificios constantemente. Al ser parte del nuevo convenio, Pablo declara que los creyentes debían apartar una porción de sus ingresos como ofrenda para la iglesia. Pero esto no es un diezmo. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según hayan prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Una ofrenda es lo que los cristianos dan gozosamente a la obra del Señor, ya sea en la iglesia local o en ministerios y misiones que estén trabajando para expandir el reino de Dios por medio del Evangelio. Considera que Dios no está interesado en nuestras ofrendas monetarias como lo está en nuestra actitud de sumisión y obediencia. La verdad es que Él no necesita nuestros recursos para cumplir sus planes y propósitos. Después de todo, Él es el dueño del ganado en 1000 colinas y no necesita nada de nosotros para cumplir su propósito soberano. Sin embargo, lo que Él desea y lo que valora es el corazón que rebosa de gratitud y acción de gracias al Dios que nos salvó y que nos da todas las cosas, conociendo nuestras necesidades incluso antes de que la pidamos. Un corazón agradecido que reconoce la generosidad y la misericordia de Dios, da generosamente, voluntaria y alegremente en respuesta a ese amor vertical que ha recibido por medio de Cristo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Al instante de recibir nuestro salario o un aumento de nuestros ingresos, retornémosle a Dios alegremente una porción de lo que le pertenece. Esto se hace cuando reconocemos a Dios, dándole de regreso aquello con lo que nos ha bendecido para la obra de su reino aquí en la tierra. En la economía de Dios, ya sea que tengamos bastante o poco, a sus ojos todos damos igual cuando ofrendamos con un corazón agradecido. Esta era una práctica que se inició desde el principio de la iglesia. También quiero recalcar con esto que tengan mucho cuidado con aquellos predicadores del evangelio de prosperidad, que son lobos rapaces conocidos por sacar las escrituras fuera de contexto y aplicarlas mal, con el propósito de sacar dinero de la gente por beneficio personal.
Los pasajes que tuercen se utilizan principalmente como textos que están fuera de contexto para respaldar su afirmación de que la voluntad de Dios para cada cristiano es que sea rico, que prospere y que nunca se enferme. Y que si no lo haces como ellos te dicen, estás robando a Dios supuestamente. Prometen que con suficiente fe y con una ofrenda lo suficientemente grande, exclusivamente para su ministerio, puedes ganar el premio gordo de la lotería divina para tener tu mejor vida ahora. Esto no es más que un evangelio barato. Otra de las expresiones de fidelidad financiera es hacerse cargo del pobre y del necesitado. Esto en realidad no es una idea nueva inventada por la sociedad. La caridad es la idea de Dios. Él es compasivo y quiere que su pueblo se haga cargo del pobre y del necesitado. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios fue desde el inicio en velar por aquellos necesitados, por aquellos menos afortunados, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con libertad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de tu tierra. Esto fue algo que instruyó Dios en el Antiguo Convenio. Y esto fue algo que Jesucristo recalcó, que sea un comportamiento que debe continuar como muestra de nuestro amor hacia Él por medio de aquellos que están en necesidad. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te dimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun los más pequeños, a mí lo hicisteis. Nuevamente quiero enfatizar que existe una conexión entre nuestra generosidad y las bendiciones que recibimos de Dios para seguir dando. Cuando damos, activamos un aumento de parte de Dios. Al dar, también estamos reconociendo que todo le pertenece a Él. Y darle al necesitado es darle a aquellos por quienes Dios tiene compasión. Al ser canales de bendición y extender nuestras manos al otorgar de la abundancia de Dios que hemos recibido, Él seguirá bendiciéndonos con mucho más, pero no para que nos enriquezcamos convirtiéndonos en reservorios, sino engrandeciendo nuestros canales para compartir con los demás de la bondad de Dios que hemos recibido. El generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Y por último, así como es importante dar para las necesidades físicas de las personas, a Dios le importa aún más dónde pasarán aquellas personas a las que ministramos en la eternidad. A Dios le importa la salvación de todas las personas y ha demostrado su gran amor al dar a su Hijo como un sacrificio para nuestra salvación. Lo que Él dio fue generoso y lo dio con sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El dar a ministerios que esparcen el mensaje del Evangelio es otra forma de dar a una causa que está en el corazón de Dios. Podemos dar con verdadera alegría cuando estamos ayudando a que más gente venga al conocimiento de Dios mediante la predicación correcta y apropiada de la palabra de Dios. Es tiempo de analizarte y saber si realmente eres un cristiano que es agradecido y da generosamente. Y si no es así, examina tus motivos y creencias acerca de Dios y del dinero. Puede parecer incómodo dar, pero los cristianos están llamados a verlo como un privilegio. Cuando les das a otros, Dios literalmente está derramando su gracia en sus vidas a través de ti. Nuestro dar debe ser generoso y con sacrificio. Esto es porque nuestro dar debe reflejar la manera en que nuestro Padre Celestial nos da. Dios nos dio lo más precioso para Él, a Jesús, para que tuviéramos lo que tenemos. Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. En pocas palabras, importa a dónde va tu dinero, y eso incluye a qué ministerios estás ofrendando. Dios es dueño de todo. Somos simplemente administradores de lo que nos ha confiado. Donde gastas tu dinero te mostrará tus prioridades. Y considera que las riquezas no es un pecado, ni las pobrezas una virtud. Pero lo que Dios te otorga, sea lo que sea, es una responsabilidad. Adminístrala con cuidado para la gloria de Dios, por causa del Evangelio. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de escuchar este mensaje
Y si fue de bendición, compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Mi anhelo es que muchos lleguen a conocer del amor de Dios. Y si deseas recibir notificaciones de nuevos videos acerca de este amor vertical, no te olvides de suscribirte a este canal, al igual que activar la campana de notificaciones. Y de antemano te agradezco por cualquier comentario o sugerencia. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sea un reflejo de ese amor vertical al mundo.